buenas noches a todos a este espacio de Praxis Freudiana, espacio que dirijo, que hemos denominado Psicoanálisis Losange Época. El espacio está coordinado a través de la colaboración de la psicoanalista Olga Matter. Psicoanálisis Losange Época conversatorio. Bien, por un lado voy a decir, ¿por qué llamamos conversatorio? Vamos a hacer una diferencia entre conversatorio y charla. Charlar es hablar sin consecuencia. La conversación implica un diálogo, implica una interlocución, implica una escucha de lo que dice el otro y desde ahí, digamos, debatir, opinar, reflexionar y, lo más importante, enriquecernos. Psicoanálisis, Losange Época. Ese Losange es un bel lógico que lo hemos puesto a propósito porque implica conjunción, disyunción, envolvimiento, desenvolvimiento y, como yo digo, la lógica del estrabismo. El psicoanálisis está en relación a ese sujeto del inconsciente. Sujeto del inconsciente que ya desde Freud, desde 1895, cuando Freud teoriza la influencia del semejante sobre el infans, ¿verdad? Y denominó su primer complejo como complejo del semejante, diciendo de que el semejante era un objeto modelo, auxiliar, que prestaba el auxilio ajeno, etcétera, etcétera. Bien, desde ese momento, que después va a ratificar en Psicología de las Masas, diciendo que la psicología individual es una psicología social, recordando estas cuestiones de la psicología científica en 1895, bien, podemos considerar que el psicoanálisis ha sido constituido considerando la relación al otro, a ese otro que en la teoría de Lacan va a ser el otro de la alteridad, el otro de la terceridad, el otro de la cultura, el otro que preexiste al sujeto en tanto lenguaje y que incide sobre el sujeto desde una relación, digamos, de influencia desde la discursividad. Bien, a partir de estas breves palabras, le doy la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Juan Carlos Volnovich. Y bueno, a trabajar. Las preguntas las haremos al final de la exposición y pueden solicitar para tener la palabra. Lo que vamos a pedir es que sean breves los comentarios o las preguntas. Así dan lugar a otros colegas que puedan participar. El doctor Juan Carlos Volnovich es médico, psicoanalista, renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1971, integrando el grupo Plataforma. Especialista en psiquiatría infantil, Premio Conex en Psicoanálisis 2016. Es doctor honoris causa por la Universidad de San Luis. Es doctor honoris causa por la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Profesor extraordinario, honorario y académico ilustre, Universidad de Mar del Plata. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Le damos la bienvenida formalmente y esperamos su exposición. Amelia Imbreano tuvo la brillante idea de abrir este espacio para hacerle lugar al pensamiento de quienes desde el psicoanálisis toman posición con respecto a la época que nos ha tocado vivir. Gracias, Amelia, por la invitación y gracias también por tu generosidad y tu amabilidad.
Las formas contemporáneas de subjetivación política autodestructiva nos vuelven a plantear las mismas preguntas, las viejas preguntas, que casi siempre arriban al mismo destino. El porqué de la servidumbre voluntaria, el porqué del amor al verdugo. ¿Cuáles son las trampas tendidas en el seno de la propia subjetividad que nos llevan a convalidar aún sin querer un sistema opresor, injusto y desigual? ¿Cuál es y cómo funciona esa dialéctica siniestra instalada dentro de nosotros mismos que nos impide rebelarnos contra quienes nos despojan de los bienes materiales, de los bienes simbólicos y de la vida misma? ¿Por qué los que menos tienen son los que tienen menos posibilidades de oponerse a un sistema que los excluye o los explota, pero que no los reconoce? ¿Por qué aquellos que nada tienen que perder más que sus cadenas son los más sumisos y obedientes al proyecto de exterminio? Y ya que ayer fue 24 de marzo, ¿cómo pudo instalarse y sostenerse la peor dictadura cívico-militar de nuestro continente que impuso el terrorismo de Estado con tan alto grado de consenso y colaboración? Si los varones sufrimos de mala conciencia reprimida por el dominio y la explotación que ejercemos sobre las mujeres, ¿cómo se explica que las mujeres, por lo menos hasta ahora, no solo no se hayan rebelado contra ese sistema de oprobio, sino que más aún, a cargo de la crianza y la educación de las niñas y de los niños, asuman el mandato y cumplan muy bien con la misión de reproducir los peores valores del patriarcado? Las formas contemporáneas de subjetivación política autodestructiva, decía, vuelven a plantear las mismas preguntas, las viejas preguntas, pero a la vez nos invita a analizar las violencias históricas ejercidas sobre los sujetos que en épocas de peligro se ofrecen blandos y sumisos a un proceso sacrificial que no tiene límite. ¿Alcanza para comprender el neofascismo contemporáneo con indagar en la servidumbre voluntaria, el amor al verdugo? ¿O más bien nos vemos obligados a poner en la agenda el debate de las guerras por la subjetividad que hicieron posible la aceptación del orden neoliberal y que necesitan ser libradas cotidianamente en los medios y en el lenguaje como medio por excelencia? Así, entre guerras de la subjetividad y lenguas del odio, quisiera inscribir en la noche de hoy el interrogante acerca del momento de peligro, momento peligroso y también momento luminoso que nos toca transitar. Cuando Freud llegó a los Estados Unidos, invitado por la Clark University, cuando en septiembre de 1909 habitó las costas de New York, Estatua de la Libertad incluida, cuando desde la cubierta del George Washington profirió ante Jung y Ferenczi su "no saben que les traemos la peste", mal podía anticipar que el espacio que anhelaba conquistar lo esperaba con el antídoto. La escena, puro mito, vale como punto de partida para lo que fue la difusión ampliada del psicoanálisis en el norte revuelto y brutal, un psicoanálisis adaptacionista, neutral, apolítico. La expresión "el norte revuelto y brutal" es la expresión que, para aludir a los Estados Unidos, hizo José Martí. Cuando Lacan llegó a los Estados Unidos, invitado por la Johns Hopkins University, cuando el 21 de octubre de 1966, ante un público hostil y lleno de prejuicios, se vio impulsado a seducir al auditorio explicando su concepción del inconsciente como algo que trabaja, algo que piensa todo el tiempo y que eso que piensa queda sustraído de la conciencia. No se le ocurrió nada mejor que comenzar su conferencia diciendo: "Era temprano esta mañana cuando preparaba este pequeño discurso para ustedes. Por la ventana de mi habitación podía ver Baltimore y era un instante muy interesante. Todavía no había despuntado el día.
Un letrero de neón me indicaba a cada minuto el cambio de hora. Naturalmente, había una fuerte circulación y consideré que todo lo que podía ver, excepto algunos árboles lejanos, era el resultado de pensamientos activamente pensantes. Entonces se me ocurrió que la mejor imagen para resumir era: el inconsciente es Baltimore al amanecer. Parafraseando a Lacan, podría titular esta presentación diciendo: el inconsciente es nuestra América. Y como en el origen está el destino, vayamos al principio. Cuando Colón descubrió América no descubrió América porque América estaba habitada desde hacía muchos siglos ya por más de 130 millones de personas que hablaban más de 100 lenguas diferentes. Entonces podría decir, cuando los primeros hombres blancos llegaron a estas tierras, cuando los europeos se encontraron con los indios, y tampoco va, porque en 1492 ni existía Europa y por lo tanto no existían los europeos, ni tampoco existían los blancos y los indios. Europa no existía porque fue América la que inventó a Europa y no fue, como quieren hacernos creer, Europa la que civilizó a América. América inventó a Europa no solo en el vulgar sentido que enuncia como los metales preciosos y las riquezas extraídas de la América permitieron la acumulación originaria del capital, ni siquiera porque recién cuando se incorpora América puede hablarse de un mercado mundial. América inventó a Europa porque América fundó lo nuevo, el espíritu de la modernidad como orientación hacia el futuro. Antes de la llegada de las carabelas a estas costas no existía Europa, ni España ni Portugal. Lo que hoy se conoce como España y Portugal eran por entonces una multitud de comunidades, un conglomerado heterogéneo de feudos medievales. No obstante, algunos de esos feudos, apenas reinos, disponían sí de una precaria tecnología que les permitía construir carabelas, pero no existía ni un sistema financiero ni una empresa naviera capaz de sostenerla. Cuando los europeos llegaron a estas costas no existía Europa y tampoco existían los blancos y los indios. Quiero decir, no existía el concepto de raza. Esas categorías étnicas, blanco, indio, negro, categorías que unificaron civilizaciones internamente muy diversas y que, insisto, hasta la llegada de los europeos a América no existían, acabaron convirtiéndose en la matriz cultural del sistema mundial, de modo tal que la instalación de la categoría de raza fue el hecho decisivo. Resultó ser el más perfecto instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Con la maniobra de establecer la diferencia de raza se abrió el camino a convalidar las desigualdades y de ahí nomás, en un viaje sin escalas, a la jerarquización que supone la inferioridad de una de las partes. Con la maniobra de racializar a los pueblos en función de las diferencias biológicas, no solo se puso en marcha un fenomenal aparato de discriminación negativo basado en el fenotipo de las personas, sino que se habilitó el racismo epistémico en el sentido que el patrimonio de las razas subordinadas, sus valores, sus producciones, sus sistemas de creencias, quedaron desacreditados e inferiorizados. En el inicio entonces fue la invención de la raza, y la invención de la raza permitió establecer una jerarquía colonial que otorgaba a los blancos, más tarde llamados europeos, el control y el aprovechamiento del trabajo de las otras razas. Sobre el cimiento de la raza y de la racialización se apoyó la explotación del trabajo y el patrón colonial que fundó y organizó el camino del capitalismo que ha llegado triunfante hasta nuestros días. El capitalismo con su ideario hegemónico, la modernización vista como un valor, lo evolucionado y lo desarrollado como aspiración irrenunciable, las metas de la ciencia,
el progreso en la economía, el paradigma occidental del crecimiento sin límites a partir de la razón instrumental y tecnocrática. Es Aníbal Quijano quien, desafiando la historia oficial, insiste en que América inventó Europa, y lo hace para reafirmar que América es el nuevo mundo, que la emergencia de América como realidad material no es periférica sino central, que América es la columna que vertebró el sistema capitalista mundial, lo que quiere decir que América no se incorporó a una ya existente economía mundial capitalista, sino que la fundó. Lo que quiere decir que América no es el punto de apoyo excéntrico que sirvió para la construcción de un centro, que antes que continente subalterno, América es la columna principal del sistema mundo. Es Aníbal Quijano quien afirma esto, que América inventó Europa y fundó el capitalismo mundial a partir de la colonialidad que solo pudo darse con la espada y con la cruz. Pero la espada y la cruz de nada hubieran servido si antes no hubiera operado el concepto de raza y el racismo. Y después, en el siglo XIX, cuando América se independizó de las metrópolis europeas, cuando aparecieron nuestras patrias, no hicieron otra cosa que reemplazar a la colonia conservando el ideario colonial. Antes que deshacer la colonialidad, los estados nacionales reprodujeron y reforzaron el patrón colonial para garantizar la explotación del trabajo, claro está, pero también para preservar la colonialidad del saber. Antes que deshacer la colonialidad, los estados nacionales postularon e idealizaron el crisol de razas americano. Los grandes pensadores de América Latina, guiados por la convicción de que la unión hace la fuerza, y fuerza era lo que se necesitaba para enfrentar el poder colonialista de España y Portugal primero, y la amenazante expansión imperialista que ya los Estados Unidos anunciaban, cito la carta que José Martí le enviara a Manuel Mercado el 18 de mayo de 1897, la necesidad de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Los grandes pensadores de América Latina, decía Simón Bolívar y José Martí, convocaron sin reparo alguno a la igualación haciendo caso omiso de su matriz colonial y racista. Simón Bolívar, el libertador de América, en lo que se conoce como la Carta de Jamaica, expresó el deseo de que las repúblicas mantengan la conformación política otorgada por la administración colonial española. Bolívar quería más aún, soñaba con una América unificada e igualada. Lo cito: ya que los pueblos de América tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, deberían por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Es decir, una América total bajo una única y misma lengua, conservando las mismas costumbres, subordinada a una misma y única religión con un mismo y único gobierno. Claro, pero ¿qué lengua? ¿Qué costumbres? ¿Qué religión? ¿Qué gobierno? En México, José María Mora propuso en los comienzos del siglo XIX un sistema educativo para toda la población mexicana que tuviera el español como única lengua y más aún, que por ley nacional se declarara que en México son todos mexicanos y que ya no existen los indios. Se hace necesario recordar que por aquel entonces, en 1830, más de la mitad de la población de México eran indios que no hablaban español. Dije antes que la instalación de la categoría de raza fue el hecho decisivo. Resultó ser el más perfecto instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Pero la instalación de la categoría raza incluyó inevitablemente su paragregado, el eurocentrismo y el anglocentrismo del orden mundial. Porque desde el inicio de la colonización y la conquista, desde el mismo comienzo, los futuros europeos
asociaron el trabajo no pagado, el trabajo esclavo, con las razas dominadas, las razas inferiores. La inferioridad racial de los colonizados implicaba que no eran dignos de recibir un salario como forma de pago. Así, la racialización de la mano de obra, la reducción de las poblaciones no blancas al trabajo servil o esclavo, esa jerarquía colonial contribuyó generosamente a la construcción de un mundo centrado en Europa. El trabajo asalariado como acuerdo entre capitalistas y clase obrera masculina de origen europeo, entre los blancos europeos y los blancos criollos, pudo darse solo a costa de los trabajadores no asalariados, los negros y los indios. Pero hay algo más aún. Ese pacto de caballeros que salvó a los hombres blancos pobres de caer en la esclavitud, los liberó del trabajo doméstico. Y ese trabajo doméstico cayó inexorablemente sobre los esclavos y las mujeres. La subordinación de las mujeres fue el precio que los varones colonizados pusieron para poder conservar cierto control sobre sus sociedades. Para eso fue necesario domesticar a las mujeres en las metrópolis y luego sobreexplotar a las mujeres en las colonias. En Europa, la caza de brujas que se puso en marcha a partir del siglo XV y la Santa Inquisición católica aportaron sin límites a esa causa. Las violaciones masivas a las mujeres indígenas, la esclavitud y la servidumbre letal, esa domesticación practicada en las colonias, permanece hoy en día y se expresa como femicidios, tráfico y prostitución de mujeres pobres, maquinización feminizada. En los actuales centros capitalistas, el menor salario a las razas inferiores por igual trabajo que el de los blancos es residuo apenas atenuado de ese racismo colonial. En las así llamadas democracias capitalistas actuales, solo a partir del carácter racista del pacto, las mujeres blancas metropolitanas han podido beneficiarse arrancándole una cuota económica y política al poder de los hombres blancos mediante el privilegio heterosexual que aporta el matrimonio y usufructuando de la inferioridad de derechos civiles de las negras y las indias. El avance de los proyectos emancipatorios de las mujeres blancas, eso que se conoce como feminismo, ha dependido de la sobreexplotación de las mujeres negras, latinas e indígenas dentro de sus países y también de las mujeres de la periferia. Esa explotación se extiende hoy en día a las mujeres migrantes en el contexto de la economía global. Pero no siempre fue así. Rita Segato reconoce un patriarcado de baja intensidad en algunas culturas originales, pero María Lugones, apoyándose en el trabajo de Oyeronke Oyegumi, feminista nigeriana, y de Paula Alengan, feminista indígena de los Estados Unidos, prueba, y eso la diferencia de lo propuesto por Quijano, que el concepto de género y hasta el de sexualización eran inexistentes antes de la colonización, al menos en las sociedades yoruba. María Lugones afirma que tanto el proceso de racializar como el de generizar a los pueblos se dieron simultáneamente en el operativo de sometimiento. Los europeos descubrieron América contra toda evidencia de las civilizaciones que ya existían aquí, porque, como se sabe, nada existe antes de haber sido creado por Dios. Los europeos se proclamaron dioses, dioses de la vida y de la muerte, dueños de la aparición y de la desaparición de cuerpos y de culturas. Y los pueblos originarios fueron exterminados por la sobreexplotación avalada por el racismo, pero también por las epidemias. De los 130 millones de habitantes originarios que tenía el continente, a principios del siglo XIX solo quedaban 6 millones. Los españoles trajeron a América las epidemias, los piojos, las pulgas, las ratas, las cucarachas, la viruela, la sarampión, la toferina, la gripe, la difteria, el tifus, la rabia, la gonorrea, la tuberculosis, la lepra, la fiebre amarilla y la sífilis, que se encargaron de diezmar a la población del continente.
Los españoles ocasionaron en América el exterminio más grande que conoce la historia de la humanidad. Junto al genocidio de los indios, debemos a estos dioses llamados europeos que cientos de miles de africanos fueran arrancados de sus tierras, de su cultura, de su familia, de sus nombres y de su historia para convertirse en cosas. Objetos de intercambio que gestados en bodegas de barcos se entregaban a la nueva vida. Tarea de magos. Tarea de magos, aquí también los europeos hicieron aparecer a los negros y desaparecer a los indios. Nuestra identidad nacional, la historia de nuestra cultura, de nuestra subjetividad, se forjó también con oleada de inmigrantes, sobrevivientes y victimarios generalmente de otros proyectos genocidas. Todo hace pensar que sabemos muy poco de su historia, que es la nuestra, por la transmisión oral de nuestros ancestros. Si acaso anécdotas, mitos que se repiten hasta el cansancio para disimular silencios, vacíos, más que relatos callados, se trata de marcas no significables, experiencias abrumadoras, excesivas que se inscriben por lo negativo, puro hueco. Todo hace pensar que el silencio de los sobrevivientes y de los verdugos, que se explica por la insalvable dificultad de transmitirles a sus hijos el lugar activo o pasivo que les tocó en un proyecto de exterminio, se inscribió como hecho traumático, tanto más eficaz cuanto que su causa fue muda. ¿Cuál es la palabra para designar el horror? ¿Cuál es el relato que permita transmitir eso insoportable de haber sido objeto, destinatario elegido de un proyecto de destrucción? ¿Cómo hablar desde el lugar de sujetos inhumanos, pensados para ser exterminados y quemados, hechos humo, para luego negar su existencia? Esos dioses, los nazis, por ejemplo, tomaron la decisión estratégica de aniquilar la raza toda, eliminarlos en sus prolongaciones ascendentes y descendentes para después negar que hubieran existido. De ahí la industria de la desaparición de cuerpos. Nuestros dioses, nuestros magos, también fueron expertos en desapariciones. No están ni muertos ni vivos, no están expertos en desapariciones y en apariciones, los bebés gestados por hombres uniformados. De ahí que tal vez en poder pensar la radicalidad misma del horror, en poder imaginar lo inimaginable, se juega una dimensión eminentemente política. La resistencia última a no quedar definitivamente arrasados, cumpliendo de manera sumisa y cómplice el objetivo último de los campos, el fin de la solución final, que consistió en cometer un crimen sin resto y sin memoria, o como diría Nancy, en el espectáculo del aniquilamiento de la posibilidad de la representación misma. También Gilú García Reynoso, al glosar al Freud de hemos intentado matar la muerte por el silencio, nos recordaba que el objetivo de la desaparición forzada como recurso político no que ha quedado reducido a las personas, ni siquiera al conjunto de la sociedad, sino que consistió en matar la muerte, aniquilar y hacer desaparecer la posibilidad de la representación de la muerte. Nuestra identidad nacional, la historia de nuestra cultura, eso a lo que algunos aluden como la subjetividad de la época, se forjó con oleadas de inmigrantes, en su mayoría sobrevivientes y verdugos del Holocausto, de proyectos genocidas, los judíos, los armenios, o de persecuciones ligadas a la pobreza y a las guerras, los españoles, los italianos. El genocidio de los judíos y los armenios seguramente casi nada tiene que ver con el exterminio de los pueblos originarios, ni con el arrancamiento al que fueron sometidos los negros africanos. Seguramente no se puede comparar la persecución masiva, la tortura y la desaparición a la que fue sometida la sociedad argentina desde 1976 hasta 1983, con los horrores de las guerras convencionales, la de la Triple Alianza y la de las Malvinas,
para citar solo dos que nos tocaron muy de cerca, o con los desgarros de los inmigrantes y refugiados. No se pueden comparar, pero sin embargo, algo tienen en común. Son parte de una historia traumática, identidad nuestra, hecha con marcas letales. Existe un registro diferente, una particular inscripción en la individualidad psíquica y en el imaginario social para las guerras, el exterminio del Holocausto, los genocidios, el terrorismo de Estado, la amenaza nuclear y la pandemia. Pero todas ellas ponen en peligro la supervivencia de la especie y por lo tanto comparten una particular manera de impedir su captura simbólica. Comencé afirmando que las formas contemporáneas de subjetivación política autodestructiva nos vuelven a plantear las mismas preguntas, las viejas preguntas que casi siempre arriban al mismo destino: el porqué de la servidumbre voluntaria, el porqué del amor al verdugo. Frente a estos interrogantes, Freud ensaya una respuesta. Sucede algo sumamente curioso que nunca habíamos sospechado y que sin embargo es muy natural. La agresión es introyectada, internalizada, de vuelta al lugar de donde procede, es dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de este que en calidad de superyo se opone a la parte restante y asumiendo la función de conciencia moral, despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños. Despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños, bien pudiera entenderse entonces como tanto mayor el odio frente a quienes nos humillan y nos agreden, tanto mayor será la agresividad contra nosotros mismos. Así es que Freud, guiado por el interrogante que lo invita a pensar acerca de los recursos que despliega la cultura para coartar la agresión que le es antagónica, arriba al sentimiento de culpabilidad, ese dispositivo siniestro montado en el seno de la personalidad individual que reduce nuestras posibilidades de rebeldía frente al sufrimiento y las carencias. De modo tal que el sentimiento de culpabilidad se postula como método princeps al servicio de la perpetuación del sistema. El sentimiento de culpabilidad inconsciente, claro está, y la necesidad de castigo. El sentimiento de culpabilidad y no el remordimiento. El sentimiento de culpabilidad, dice Freud, y lo cito, se manifiesta bajo la necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarnición militar en la ciudad conquistada. También Matteo Bonazzi, en El lugar político del inconsciente contemporáneo, alude a la culpa. A partir de la figura de un sujeto inconsciente que a la mejor manera de Lacan se articula en los tres registros, imaginario, real y simbólico, Bonazzi afirma, y lo cito, el perno de estos tres registros es la Schuldigsein, la culpa. No la culpa histórica judeocristiana, sino su condición ontológica existencial. La culpa como estructura extensa de la existencia. No les será difícil a quienes me hayan seguido hasta aquí comprobar que mi intención es la de acercar esos dos términos para que cabalguen juntos. Por un lado, el proceso de conquista y colonización que el racismo y el eurocentrismo habilitaron. Por el otro, la cita freudiana, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarnición militar en la ciudad conquistada. Cita que al traerla aquí da cuenta de mi propio eurocentrismo y de la colonialidad que me constituye.
Esto supone que nos vemos atravesados por la colonialidad del poder, por la colonialidad del saber, por la colonialidad del género, pero también que producimos y reproducimos subjetividades colonizadas. Antes dije que cuando Freud se interrogó acerca de los recursos que despliega la cultura para coartar la agresión que le es antagónica, arribó al sentimiento de culpabilidad. Ese sentimiento de culpabilidad es el método Princeps del dominio cultural, pero hay algo más aún. Ese dominio se extiende hasta el mismísimo método psicoanalítico. El método psicoanalítico, destinado a la deconstrucción del sentimiento de culpabilidad, europeizado por donde se lo mire, también reconoce su dominio y la interdicción que le impone al conocimiento. El sentimiento de culpabilidad como método de dominio cultural determinará la limitación del psicoanálisis si éste no transforma previamente el dominio que la cultura represiva ejerce en el yo acotado y sumiso del hombre o de la mujer que ejerce el psicoanálisis. Solo la superación del dominio que opera sobre nosotros el sentimiento de culpabilidad, superación que siempre será incompleta, permitirá adquirir un método adecuado para su comprensión. De lo contrario, el método de conocimiento estará también él desde su fundamento, conciencia culpable, al servicio del método cultural represivo, encubriendo su sentido y compartiendo su finalidad. Puedo entrar en escena. De la mano de Mary Langer, partí en la década del 60 del siglo pasado para internarme en la intersección de las teorías feministas y el psicoanálisis, tratando de detectar los estereotipos patriarcales de los que quedó tributaria la teoría y la clínica psicoanalítica. Ahora me propongo revisar los estereotipos racistas implícitos en nuestra clínica y en la teoría. Intento reflexionar acerca de ese monumental edificio conceptual construido dentro de los contextos culturales blancos, europeos y angloamericanos desde Freud en adelante. Cuestionar la raza como construcción social e individual, o más aún, la interseccionalidad de la opresión que tiene en cuenta el género, la clase social del sujeto racializado, supone nada más y nada menos que abordar la cuestión del poder. Sé que no soy ni el único ni el primero involucrado en esta iniciativa. Como Mary Langer, también Frantz Fanon apareció en mi vida en la década del 60 y ocupó un lugar decisivo en mi formación como psicoanalista. Aún en su Martinica natal y antes de partir hacia Argelia, en cuya guerra de liberación participó, y viendo los abusos cometidos en su regimiento, se preguntó: ¿por qué un negro está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y maltratan? ¿Por qué al negro de las Antillas le gusta tanto hablar en francés? Y fue así como se internó en las complejidades de la opresión racial y la legitimación del dominio blanco sobre los subalternos. Para Fanon, el colono blanco reconoce al negro como alguien con una inferioridad inherente cuyo único valor es su trabajo explotable. Y llegó a la conclusión que debido a la explotación colonial y las ideologías racializadas de la hegemonía blanca, tanto blancos como negros están impedidos de entrar en la dialéctica del proceso de reconocimiento mutuo. A través de piel negra, máscaras blancas y con los condenados de la tierra, Fanon influyó decisivamente en el pensamiento de su época, en Sartre y en Camus, claro está, y trascendió hasta nuestros días, pasando por Foucault y Derrida. En el prólogo a Los condenados de la tierra, Sartre escribió: nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas. Eso hace irrefutables sus testimonios. Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellos para que nos conozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos. Así, el europeo se ha hecho hombre fabricando esclavos y monstruos.
Tal vez sería demasiado ambicioso intentar aquí una revisión del racismo y la colonialidad implícita en la producción psicoanalítica, pero eso no tiene por qué impedirme compartir con ustedes para finalizar unos pocos comentarios acerca de Freud, de Lacan y de algunos autores y autoras que trabajan actualmente en esa línea. Freud, como no podía ser de otra manera, produjo su obra en el epicentro de la metrópoli colonialista europea, muy de acuerdo a los valores de la Ilustración, la razón, la lógica y la libertad de pensamiento, principios antitéticos de las culturas no occidentales. Celia Brickman afirma que Freud adaptó un discurso racista en su conceptualización del inconsciente. Y para afirmar esto, se basa en que Freud explica las relaciones entre el sistema consciente, preconsciente e inconsciente como imprecisamente separados, de modo tal que a veces ciertas ramificaciones del inconsciente apenas se diferencian de los productos del sistema consciente. Cito a Freud: podemos compararla con personas mestizas, semejantes en general a los individuos de raza blanca, pero que delatan su origen mixto por diversos rasgos visibles y por lo cual son así excluidos de la sociedad y del goce de las prerrogativas de los blancos. Cierro la cita. De modo tal que, si mal no entiendo, para Freud los primitivos se definen en función de sus diferencias con las normas culturales europeas y también por su color de piel más oscuro. Pero ambas características ponen en evidencia su inferioridad en la jerarquía eurocéntrica. El nódulo del sistema inconsciente, dice Freud, está compuesto por lo heredado, algo similar al instinto animal, y lo asimila a un pueblo primitivo. Vuelvo a citar a Freud. El contenido del sistema inconsciente puede ser comparado con una población aborigen psíquica, de modo tal que para Freud lo primitivo no solo refleja la etapa más temprana y reprimida del desarrollo psíquico, sino también los significantes antropológicos coloniales sobre la raza. También Lacan produjo su obra en el epicentro de la metrópoli colonialista europea, el momento donde se estaba desarrollando la guerra en Indochina y una de las masacres más espantosas de las que pueblan la historia del colonialismo. La guerra de Argelia en las décadas del 50 y del 60, décadas fecundas en lo que concierne a una producción teórica que aún hoy en día consumimos. Fue Marie-Claire Bunz quien llamó la atención acerca del silencio de los psicoanalistas franceses, no solo ante la vocación colonizadora de Francia, sino también acerca del impacto que en su propia producción teórica tenía el contexto histórico que la albergaba. Para explicar el colonialismo, Lacan apela a la siguiente lógica: no sabemos lo que es el goce con el que nos podríamos orientar, solo sabemos rechazar el goce del otro. No se trata entonces del choque de civilizaciones, como de manera tan reaccionaria propuso Huntington, sino del choque de los goces, de modo tal que esos goces múltiples fragmentan el lazo social. Entonces, para construir la lógica del lazo social, Lacan no parte de la identificación con el líder como hizo Freud, sino de un primer rechazo pulsional. En estos últimos años, los psicoanalistas norteamericanos nos han hecho saber de una producción desbordante sobre el tema, sobre todo las y los psicoanalistas negros. Claro está que no podía ser de otro modo. El racismo en los Estados Unidos tiene una vigencia y una actualidad que George Floyd y Black Lives Matter no han hecho más que universalizarlo. Y otro tanto pasa con las y los psicoanalistas palestinos que viven permanentemente acosados por el racismo y el colonialismo israelí. Palestina e Israel se han convertido en un campo de experimentación y producción insoslayable. El libro de Celia Brickman, La raza en el psicoanálisis, pueblos aborígenes en la mente, tal su título, es muy interesante, pero no es el único que aborda la cuestión.
Nancy Hollander enfrentó en A Psychoanalysis for Precarious Time, Decolonizing Our Theory and Praxis, el trabajo de hacer una revisión actualizada de la literatura psicoanalítica sobre el racismo implícito en el psicoanálisis. Fakri Davis publicó recientemente Racismo Interior, una aproximación psicoanalítica a la raza, y el título del nuevo libro de Sheldon George es sumamente elocuente. Trauma y raza, un estudio lacaniano de la identidad racial de los afroamericanos. Pero tal vez el de mayor impacto ha sido el texto de Robin DiAngelo. White Fragility se interna en los mecanismos inconscientes que refuerzan el racismo, aun en quienes intentan oponerse al racismo. En otras palabras, la colaboración involuntaria de la gente progre a la reproducción de la superioridad blanca por los temores de perder sus privilegios. Antes decía que Palestina e Israel se ha convertido en un campo de experimentación y producción insoslayable. Quienes trabajan en los territorios ocupados de Palestina y también en Israel tienen una posición muy distinta a los psicoanalistas israelíes y aún a los psicoanalistas europeos que prestan atención bien intencionada a las poblaciones musulmanas con efectos clínicos, con enfoques clínicos tradicionales. Los israelíes y algunos europeos buscan ayudar a sus pacientes palestinos, reorientando su ira y las frustraciones que padecen y guiarlos hacia la aceptación, la asimilación y la adaptación al sistema que los oprime. Hannah Massoud, una psicoanalista palestina, sugiere que los enfoques terapéuticos deben respetar la intención de rebelarse frente a la opresión y reafirma la necesidad de una perspectiva crítica frente a la violencia física y estructural en la que viven. Y la cito: los profesionales europeos y americanos que generosamente trabajan para ONGs palestinas pueden tener buenas intenciones, pero sus enfoques tradicionales del psicoanálisis y la cura pueden ser incompatibles con una política colectiva palestina de liberación. Esas terapias colonizadoras comienzan por estigmatizar a los palestinos como traumatizados, fomentando una mentalidad derrotada o pasiva, socavando los valores de resistencia, mientras la ofensiva israelí sigue su curso. Por el contrario, las psicoanalistas palestinas han adquirido mucha experiencia en trabajar en condiciones de violencia y opresión, en los aspectos básicos del colonialismo psicológico, el cuerpo, el lenguaje, y han logrado abrir nuevos horizontes a las prácticas decoloniales a partir del análisis de la colonialidad dentro de su organización y en la transferencia con sus pacientes. Creo que es especialmente importante que miremos a nuestros colegas que hablan desde dentro de una experiencia colonizada, voces negras, musulmanas, inmigrantes. El psicoanálisis argentino, por lo general, ha puesto en evidencia una vocación transformadora opuesta a la neutralidad y al totalitarismo. Sin lugar a dudas que en 1971, cuando con el Grupo Plataforma rompimos el férreo monopolio del psicoanálisis detentado por la APA, abrimos un campo ampliado a otras clases sociales y a la diversidad de teorías psicoanalíticas. Yo, por mi parte, obligado a un exilio que no había previsto ni quería, realicé durante los 8 años de la dictadura cívico-militar en Cuba y colaboré con muchos analistas más, en los equipos asistenciales de los organismos de derechos humanos. El psicoanálisis ha tenido una intervención definitiva en la restitución de niños apropiados por los militares y nos ha enseñado mucho acerca del terror internalizado y presente en el vínculo transferencial. Pero poco o nada se ha progresado en cuanto a la incorporación de psicoanalistas que aporten la voz de los pueblos originarios o hacia nuestros cabecitas negras. Por eso, si comencé sugiriendo la necesidad de poner en la agenda el debate por la guerra de subjetividad que hicieron posible la aceptación del orden neoliberal que necesitan ser libradas cotidianamente en los medios y en el lenguaje como medio por excelencia, terminaré entonces apelando a recorrer el camino que nos conduzca a la
decolonialidad de abrir el espacio clínico y nuestra teoría para explorar el racismo, la heteronormatividad, el sexismo, la opresión de clases y el capacitismo que nos amenaza permanentemente con una propuesta de silencio cómplice. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Abrimos el espacio de comentarios, preguntas. Recuerden que seamos todos breves para que todos podamos participar. Gustavo, tenés la palabra. Desmuteate. Bueno, hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Carlos, muy interesante tu ponencia. Seguramente hay muchas cosas para reflexionar, para pensar en torno a todas las cosas que dijiste. Yo una de las cosas que me quedé pensando es en la cuestión de este concepto que introdujiste acerca del racismo epistémico y la relación que pueda tener eventualmente este racismo epistémico con el capitalismo y con el discurso de la ciencia, en tanto que sabemos el discurso de la ciencia es en algún sentido aliado del discurso capitalista. ¿Qué podés decir en torno a este racismo epistémico y su relación con el capitalismo, con la ciencia? Y apareció también algo que me pareció muy interesante para discutir entre analistas, una crítica interna al corpus, digamos, psicoanalítico, en torno a esta cuestión de si no ha prolongado en muchos analistas la teoría psicoanalítica este racismo epistémico, este discurso de la ciencia aliado al capitalismo, y tratar de pensar todas estas, yo diría, particularidades, pero también generalidades en torno a estos tan diferentes discursos, y sobre todo esto que has explicado con mucho detalle, que es una crítica interna al psicoanálisis, ¿no? Así que bueno, y muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Gracias por la pregunta. Y en todo caso, creo que habría que abrir un seminario de un año para poder empezar siquiera a responder a una pregunta que es tan compleja y que incorpora tantas dificultades. En principio, creo que ahí sí la pandemia nos ayuda en el sentido de que puso al descubierto el grado de inermidad, de exposición, de vulnerabilidad de la especie humana al que hemos llegado en función de la explotación capitalista y en función de justamente el desarrollo de la ciencia y la técnica. El desarrollo de la técnica y la ciencia ha sido tan inconmensurable, ha sido tremendo, hemos progresado tanto en grande, hemos llegado a otros planetas, hemos progresado en pequeño, hemos llegado a la nanotecnología, en fin, el desarrollo de la ciencia ha sido tremendo y sin embargo la pandemia logró mostrarnos el grado de inermidad, de desprotección y de riesgo de permanencia de la especie humana. Es decir, lo vulnerable que es la especie humana y la posibilidad de que desaparezcamos. Entonces, me parece que esto abre un poco a una reflexión sobre la aceleración de los desarrollos científico-técnicos como se han visto hasta ahora.
y sobre todo por el daño que le han hecho al clima y al ecosistema. Frente a eso, creo que no se trata de volver a la naturaleza, no se trata de volver a una especie de encuentro con la naturaleza naif, ingenuo, sino a ver todo el enorme conflicto que hay entre la técnica y la naturaleza. Pero sí a entender y aceptarnos que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza no está ahí al servicio de nuestra explotación y al servicio de nuestros beneficios, sino que que nosotros somos parte de esa naturaleza. La ciencia en general efectivamente ha sido una ciencia europea, pero hay otras ciencias, hay otros conocimientos y hay otro saber. Y me parece que esos en general han sido arrasados, pero me parece que es cuestión de tener en cuenta, por eso yo en cierto sentido apenas aludía, aunque creo que es lo que hay que trabajar, a cuáles son los desarrollos científicos que no tienen que ver específicamente con la ciencia europea que nosotros dominamos, ¿no? Con todo, esa ciencia europea, el problema del colonialismo no es así de maniqueo y de sencillo como para decir los europeos son malos y nosotros somos buenos y tenemos que rebelarnos frente a los europeos. Por dos razones fundamentales. La primera es que el desarrollo científico de Europa y angloamericano se ha logrado gracias a la explotación de los pueblos de América. Así que ese desarrollo nos pertenece, ese conocimiento es nuestro, también un patrimonio nuestro. Entonces, no es una cuestión de ellos contra nosotros, es que eso que se ha desarrollado es nuestro patrimonio. Y al mismo tiempo, reconocer que lo mejor que se ha hecho en Europa se ha hecho contra Europa, se ha hecho contra el establishment, se ha hecho contra esa cultura normativa. Por lo tanto, también son nuestros aliados y nos pertenecen. Para poner un ejemplo, el desarrollo, el despliegue que hubo en América Latina de Lacan y de las enseñanzas lacanianas, no es un ejemplo de colonialismo cultural. Es en todo caso la apropiación de un conocimiento que es nuestro. Y en el proceso de apropiación, es todo el campo el que funciona como matriz de apropiación. Por lo tal, esta producción que nosotros hemos conseguido y que tenemos es original, es nuestra. Tiene mentalidad de colonizado, la imagen de que el psicoanálisis argentino es una copia diferida y deficiente de un psicoanálisis metropolitano, esté en París, en Londres o en Estados Unidos. Sin embargo, terminamos siendo la copia de un original que no existe. Si uno va a París, si uno va a Londres o a Estados Unidos, no va a encontrar la producción psicoanalítica que hay en la Argentina, que es enormemente superior y rica, entre otras cosas, por nuestras características de colonizados. Quiero decir, por nuestro complejo de colonizados. Quiero decir que los psicoanalistas argentinos, que nos consideramos siempre en una periferia sombreada frente a la luz de las metrópolis, nos vemos obligados a estudiar y saber todo lo que se produce en las metrópolis. Los psicoanalistas franceses no tienen la menor idea de lo que pasa en Estados Unidos ni en Londres. Los psicoanalistas americanos no tienen la menor idea de lo que pasa en Francia y del psicoanálisis francés. A mí me pasó estar en un grupo de psicoanalistas norteamericanos en Nueva York charlando. Eso fue hace varios años, es cierto, pero
y en determinado momento, no sé cómo apareció, y yo nombré a Deleuze y Guattari, y entonces me preguntaron si era un jugador de fútbol, porque como yo era argentino y los nombraba, pensaron que podían ser jugadores. No tenía la menor idea de quiénes eran Deleuze y Guattari. Y lo mismo pasa con los franceses, que ignoran olímpicamente, y es casi un gesto de originalidad, no saber qué es lo que pasa por supuesto, en el psicoanálisis americano, y tampoco, y fundamentalmente con la teoría de género, porque la teoría de género para el psicoanálisis francés es una especie de conceptualización sociológica y americana despreciable. Pero bueno, los argentinos tenemos que sabernos todo, ¿sí? Y por lo tanto tenemos una situación privilegiada en cuanto a nuestra propia producción. De hecho, el psicoanálisis argentino es único entre otras cosas por la apertura que ha hecho, como dije, a otras clases sociales mucho antes que se produjera en cualquier otro lugar del mundo, y sobre todo por la relación con los organismos de derechos humanos. Para mí fue una François Dolto a la Argentina. François Dolto, la mejor psicoanalista de niños francesa, lo que quiere decir la mejor psicoanalista de niños del mundo, y fue consultada sobre, eran los primeros años de la democracia y qué hacer con los niños que estaban en manos de apropiadores, cuyos padres habían sido asesinados y los apropiadores los habían criado. ¿Qué hacer con esos niños? Y François Dolto sugirió de que era mejor dejarlos con sus apropiadores, porque eran niños que ya habían tenido un profundo trauma cuando fueron arrancados de sus madres y de sus padres, para que ocasionarle un segundo trauma. Y entonces los psicoanalistas argentinos, Silvia Bleichmann, yo y otros grupos de psicoanalistas argentinos, tuvimos que pelar los papeles, los recursos teóricos, construir recursos teóricos para justificar la decisión de que no es lo mismo una adopción que una apropiación que supone un crimen fundante. Y felizmente François Dolto lo reconoció que se había equivocado, que lo había hecho por la experiencia de ella con chicos judíos que habían salvado durante la guerra, y aceptó y le pareció que de manera muy admirada por el trabajo que habíamos hecho. Juan Carlos, acá puedo. Siempre. No sé si hay otro, Olga, vos dirás. Tome la palabra nomás. Pensaba, bueno, primero agradecerte, ¿no?, la exposición, y pensaba en el aporte más que necesario a la noción, que vos justamente hablaste de la diferencia entre adopción y apropiación, que eso es un debate que sigue vigente, que es necesario seguir hablando de esto, no solamente en clave de la herencia de los niños que fueron hijos o nietos ya desaparecidos, sino de todos los procesos, porque la cultura de la filiación me parece que es algo que hace falta volver a seguir poniendo, ¿no?, en cuestión, y que en mi caso la hermosa sorpresa ha sido al escuchar a estos chicos a los cuales interviene el Estado, lo que implica la búsqueda de sus hermanos como una instancia filiatoria familiar, ¿no? Entonces, que se lo suponía sin familia, y en realidad para ellos definir familia era definir una familia no conviviente. Abrir ese punto creo que es algo donado por tu trabajo y por el trabajo de ustedes. Es decir, que nosotros somos herederos de ese trabajo que ustedes han hecho, y que tomar nos habilitan a muchas otras perspectivas que
hacen falta en lo que hace al trabajo respecto de ciertas nociones, ¿no? Que uno diría, bueno, filiación le pertenece al psicoanálisis, ¿cómo no? Y Moisés y la religión monoteísta, y es la única filiación esa la posible. Y a partir de ahí, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de filiación? Así que yo te agradezco desde siempre, y hoy vuelvo a agradecerte porque creo que estuviste hablando permanentemente de las formas de la filiación y de nuestra herencia de lazos, que tenemos que ver, como toda herencia, con qué nos quedamos, qué mandamos al desván, qué desechamos y qué guardamos como una especie de fetiche, ¿no? Como para no olvidarnos que aquellas cosas existieron. Así que bueno, eso, gracias. Amelia. Sí. Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo tu exposición brillante y, a ver, me quedé pensando en que como que marcaste dos líneas en América. Por un lado, esta cuestión de, o la interrogación me quedó a mí de cómo matar la muerte, que no sea a través del silencio, sobre todo en una América que entiendo no se habla mucho de lo que ha sido el genocidio indio, ¿no? El genocidio de los aborígenes, etc. ¿No? Creo que en nuestro país, por suerte, vamos hablando bastante, no creo que lo suficiente, bastante, de la dictadura militar y de todo lo que ocurrió. No creo que lo suficiente porque tenemos adolescentes que han aceptado la moda de vestirse con ropa de faja. Gente, que decir, padres que dejan que esos hijos, padres que compran la ropa, ¿no?, de la fajina militar. Entonces, no sé si hablamos mucho. Pero así como has mostrado eso que yo siempre he dicho es lo que nos une a los latinoamericanos, un genocidio de origen. Del otro lado, también mostraste una cara que me interesa mucho, que es esta cara en donde nos debemos, tenemos la posibilidad, podríamos decir, de podernos apropiar de lo que es nuestro. Y también creo que es un trabajo importante para los analistas, ¿no? Como que me parece ahí que hay dos caras. Poder hablar de la muerte y la otra, apropiarse de lo propio. No sé si te entiende bien, si podés ampliar un poquito más esto. No, es eso. No hay nada que esté hecho, pero es eso lo que por lo menos a mí personalmente me interesa, sobre todo porque tengo la impresión que para el psicoanálisis, bueno, por lo menos algunos, hace muchos años que venimos preocupados por los estereotipos patriarcales de los que queda tributario el psicoanálisis. Los psicoanálisis. En realidad, decir el psicoanálisis es como hacía el peronismo, ¿no? Hay de todo. Hay desde izquierda, de derecha, de centro, hay hasta decente. Así que hay de todo. Y con el psicoanálisis también, hay psicoanálisis de todo. Pero en general, los psicoanálisis argentinos han tenido, y eso sí es una diferencia significativa con el psicoanálisis de los Estados Unidos, con los psicoanálisis de los Estados Unidos, que ha sido un psicoanálisis que se posicionó frente al totalitarismo, frente a los regímenes totalitarios, y se posicionó también frente a la adaptación sumisa al sistema, a la acomodación al sistema. No ha sido un psicoanálisis adaptacionista, en general. Entonces, pienso que esa es una gran, una producción significativa, pero también es cierto que
a pesar de eso, bueno, yo no conozco que se hayan hecho trabajos y busqué que tengan que ver con, primero, que haya psicoanalistas formados que en su origen correspondan a pueblos originarios. Sí hay psicoanalistas negros en Estados Unidos que pueden dar cuenta no solo de lo que saben de psicoanálisis, sino de la propia experiencia de cómo tramitar una vida en su condición de discriminados y de ser tomados como diferentes. Pero si me interesó, además del tema de lo que hasta ahora, desde la década del 60, me vino ocupando, que es los rasgos o los estereotipos patriarcales del psicoanálisis, desde la envidia al pene hasta el complejo de Edipo, y ir desarmando esos estereotipos tradicionales, me empezó a interesar la suscripción racista de la concepción psicoanalítica, nada más ni nada menos en función de la situación global. En este momento en el mundo hay una ofensiva de los sectores más reaccionarios, más de derecha, y es una ofensiva racista, fundamentalmente racista. Y entonces me parece que el interrogante es cómo se va a posicionar el psicoanálisis frente a ese racismo, frente a esa ofensiva política. Sandra, tenés la palabra. ¿Qué tal, Juan Carlos? Agradezco tu exposición realmente maravillosa. Un comentario. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la cual participaron muchos psicoanalistas, ya sea trabajando directamente o con la bibliografía que aportaban, ¿no? Para mí fue un giro a considerar a un niño como objeto de intervención, a sujeto de derecho. Allá por el 90 empecé a trabajar con niñez y adolescencia en gobierno de la ciudad, y cómo fue variando esto y cómo existían los hogares de niños donde ni siquiera había un psicólogo, ¿no? Porque era una cuestión muy proteccionista al mejor estilo patriarcal, ¿no? Donde el niño no, digamos, era lo que nosotros los adultos interveníamos sobre el niño. Y cómo progresivamente pudimos, y con ayuda de la convención en la cual trabajaron organismos de derechos humanos, trabajó el psicoanálisis, trabajó gente de la cultura, y cómo se pudo ir variando esto donde hoy el niño es escuchado. Y igual sigue siendo una batalla, vos recién decías, tenemos que seguir trabajando, cada tanto tenemos a la derecha que quiere bajar la edad de imputabilidad, o sea, cómo todo el tiempo tenemos que estar atentos como psicoanalistas y como personas de bien, entre comillas, defendiendo lo que es esto, ¿no? Defendiendo la escucha, defendiendo el sujeto, defendiendo una posición política que va más allá del gobierno de turno, ¿no? La convención marcó un antes y un después. La convención ha sido fundamental y es parte de una historia gloriosa. Hay que reconocer que la convención, como vos dijiste, es la convención internacional y no es mundial porque hay 2 países que no la firmaron, los Estados Unidos y Somalia. Son los únicos 2 países que no firmaron la convención. Y en el caso de Estados Unidos es clarísimo por qué no la firmó, porque en caso de haberla firmado tendría que hacerse responsable de todos los niños que fueron desplazados de sus lugares de origen a raíz de las guerras que Estados Unidos llevó a cabo en África, en Asia. Entonces... Pero yo además digo, el trabajo constante que uno incluso hace con los propios compañeros, ¿no? Con los compañeros de trabajo.
O sea, cuando empezamos a trabajar con niños en situación de vulnerabilidad, yo había implementado los legajos, hacer legajos, y mis propios compañeros lo veían como inquisidor. Y yo lo que intentaba era transmitir que el legajo es diferente a la ficha o al expediente. Que el legajo tiene que ver con la herencia, con el legado, con que algo se puedan apropiar de esa historia escuchándose a sí mismos. Y fue un trabajo de muchos años para que mis propios compañeros entendieran que no le estaba haciendo una ficha técnica, Sí, sí. y que el pibe pudiera apropiarse de eso que él mismo estaba escuchando de su historia. La convención, como que es constante el trabajo. la convención fue fundamental y la 26061, la ley de protección integral, ha marcado también entre nosotros un antes y un después. Pero también hay que reconocer que si bien es un instrumento fundamental y los cambios en la legislación no se dan porque sí, sino el resultado de luchas y de esfuerzos tremendos para que se produzcan y tienen efecto, de todas formas, también hay que reconocer que pese a la convención, pese a la 26061 y todo lo demás, la cantidad de niños que mueren de inanición por falta de agua, por enfermedades curables, en este continente, ni que hablar en el mundo, es un dato que cae como una especie de pared de plomo sobre cada uno de los que nos ocupamos de este tema. Por lo cual, hasta que no cambie el lugar que en el imaginario social tiene la infancia ni tienen los niños, las leyes son importantísimas, pero no alcanzan. Amelia tiene la palabra. Sí, yo creo que las leyes son muy importantes y también es importante que no bajemos los brazos. Que sabemos que ponemos granitos de arena, desaparece, nos cae encima, ¿sí? La cantidad de niños que mueren de inanición es terrible. Pero del otro lado, bueno, por ejemplo, yo festejo que no exista más el patronato de la infancia, porque lo que a mí me tocó ver del patronato de la infancia era una cárcel de niños con todas las, digamos, las atrocidades que puede ocurrir en una cárcel, o peor, el hambre, en fin, todo tipo de vejaciones. Entonces, digo, bueno, la ley es necesario cambiar el imaginario social, y es necesario que el psicoanalista salga del consultorio. Yo siempre digo que existe, a veces es también una fórmula racista la que voy a utilizar. El psicoanalista de Barrio Norte y de consultorio. Ese psicoanalista que nunca se puso las botas de goma para caminar la calle de tierra en los barrios y ver qué pasa. Porque creo que el psicoanalista tiene que poder, digamos, ampliar su espectro respecto de lo que somos los humanos, para ver cuán barrosos somos, y eso implica salir de los consultorios. Bueno, hay que reconocer justamente, y ese es un orgullo argentino, sí, que en 1949 Pichon Rivière, sí, psicoanalista, entró al hospicio y que en 1956 Goldenberg en Lanús, en el Policlínico de Lanús, abrió un servicio de psiquiatría que era en realidad un nido de psicoanalistas. Éramos 400 psicoanalistas en un barrio proletario. En el año 56. Es decir, que tenemos décadas de experiencia de psicoanalistas distribuidos no solo en Buenos Aires, en el interior, en
hasta en los últimos pequeñas ciudades del interior y en los centros asistenciales hay psicoanálisis. El psicoanálisis tuvo una expansión que Robert Castel, el sociólogo francés, llamaba una inteligencia psicoanalítica de masas, ¿no? Qué buena expresión. Sí. Sí, realmente en ese sentido Argentina creo que es muy pujante, que no hemos bajado los brazos, que lo que pudo comenzar Pichón Rivière o Goldenberg y todo el equipo del Lanús, pese al sufrimiento que tuvimos en la dictadura, lo hemos podido seguir. Y creo que yo siempre digo que siento como una gran responsabilidad, ya quizás por tener determinada edad, la sentía de más joven cuando estaba en la universidad, ¿no? De formar a los jóvenes, de abrirles perspectivas, ¿no? De que fueran a los hospitales, que vieran el mundo. Y creo que más allá de las edades, yo creo que cada uno en su lugar tiene que cumplir con esa responsabilidad. Poder intervenir sobre lo social como psicoanalistas. O desde nuestro saber, no es que vamos a salir a interpretar a la gente en las calles. Bien. Le damos la palabra a Patricia, luego sigue Gabriel. Yo le iba a pedir a Patricia que hablara. A ver, perdón, va a hablar Patricia, luego va a seguir Gabriel y después Jimena. Bueno, hoy me acontece algo inédito y es que me piden que hable y no que me calle. Pensaba todo este rato insistentemente en esta cuestión de la filiación, la importancia de la historia y la conexión de esos términos con nosotros como psicoanalistas, que es algo que a lo largo del seminario que nos dio hoy Juan Carlos, porque realmente fue un seminario, aparecía en diversos momentos, en donde creo que yo pensaba, bueno, a mí me tocó la gran suerte de hacer la residencia en salud mental en el Hospital de Lanús, en los 80, donde algo quedaba en pie aún, y una cosa que creo que ha perdido valor muchas veces es justamente la transmisión de la historia del psicoanálisis, como de alguna manera se ha intentado en todo este rato, ir una y otra vez hilvanando nuevamente. Y me parece que ese es un punto que tiene una incidencia importante, o debería tenerla en nuestra transmisión, justamente para poder avanzar allí en donde habitualmente aparece la frontera, ¿no? Allí donde en muchas oportunidades queda cerrado el camino, digo porque, bueno, a ver, no sé, nosotros en Viedma tenemos un trabajo bastante intenso en relación al psicoanálisis fuera de los consultorios, entre otras cosas porque yo no me canso de repetir que somos un lamentable ejemplo en esta provincia, en tanto tenemos una ley pionera en salud mental, pero no tenemos servicios de salud mental ni para niños ni para adolescentes, ¿no? Y los tratamientos psicoterapéuticos, por llamarlos de una manera general, dentro de la provincia, en los hospitales públicos, están mal vistos. Entonces hay una cosa de psiquiatrización encubierta, ¿no? Bueno, poder retomar la historia, digamos, y poder retomar la historia
filiatoria del psicoanálisis en nuestro país, a mí me parece que a muchos de nosotros nos ha permitido avanzar sobre prácticas que en realidad no estaban ni bien vistas ni permitidas, ¿no? Y creo que de todo este rato, de todo este seminario que nos dio, nos donó Juan Carlos todo este rato, habría muchas cosas para pensar, pero yo creo que poder pensar la historia y ubicar la historia de otra manera, hay muchos psicoanalistas hoy por hoy que tienen un desdén respecto de la historia y la toman como incluso una palabra, digamos, a retirar de la pregunta y de la formulación respecto de qué es el psicoanálisis hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece que es una propuesta fundamental porque, entre otras cosas, la dictadura militar se encargó muy bien de abrir un agujero en esa historia y de abrir una brecha y de cortar esa historia. Entonces, me parece que restituir esos vínculos, esos puentes con la historia es fundamental, porque para saber lo que podemos ser es necesario saber de dónde venimos y lo que fuimos. Sin historia no somos nada. Estoy totalmente de acuerdo. Y realmente creo que tenemos una historia muy, muy digna y que hace a que el psicoanálisis argentino tenga un perfil muy diferente a aquel de copia de un psicoanálisis metropolitano. Gabriel, tenés la palabra. Gabriel. A ver. Es. Yo pensé que había otro Gabriel porque yo no me había apuntado, pero... Me pareció que levantaste la mano. Perdón. Bueno, de todos modos aprovecho para saludar a Amelia, bueno, a Juan Carlos, un gustazo volver a encontrarte. Siempre que te vi fuera de Buenos Aires, la primera vez en La Habana, en uno de los congresos que organizabas en el año 96, creo que era el sexto, y después en Rosario tuve el gusto de entrevistarte en el Congreso Internacional. Bueno, y no tengo mucho para agregar, más que me da mucha alegría escucharlo a Juan Carlos, escuchar todas las intervenciones. Y sí, sin dudas, hay buenos motivos para pensar que hay un rasgo muy singular del psicoanálisis argentino, que es ni más ni menos que, por un lado, ese cruce tan temprano, ¿no?, con el campo de la salud mental y la participación en la construcción del campo de la salud mental, ¿no? En donde, bueno, las experiencias que fue nombrando Juan Carlos, incluso hay una experiencia anterior de Pillon Rivière en Rosario, ¿no?, que es casi con el cadáver caliente de Freud, ¿no?, que se podría decir que empieza ese cruce anticipado por Freud, ¿no? Bueno, muchas cosas para decir en relación a la experiencia del Lanús de Goldenberg y me parece lo que cada día se lleva adelante en los hospitales, no hace falta que a los psicoanalistas argentinos les enseñen lo que es meter las patas en el barro y al mismo tiempo ese equilibrio tan difícil que es poder sostener ahí, en medio del barro, con las patas en el barro, una posición ética, ¿no?, que es la de sostener esa ética del caso por caso,
que es la de generar de la manera que se pueda las condiciones para que el sujeto pueda decir al menos una palabra propia, ¿no? Y eso, bueno, a veces acontece, el mejor escenario para eso a veces es el consultorio, a veces el mejor escenario para eso hay que construirlo, ¿no? Bueno, eso simplemente. Jimena, tenés la palabra. Buenas noches, Juan Carlos. Impecable la presentación que acabo de escuchar, escuchándolos a todos y también en esta transmisión que has hecho de retomar algunos elementos de lo que han sido los psicoanálisis en Argentina. Es una experiencia para mí novedosa. Yo vivo en Colombia, específicamente estoy ubicada en Medellín y podría decir que me entusiasma mucho escuchar estos desarrollos del psicoanálisis en Argentina. He tenido la experiencia de escuchar profesores que han estudiado en Argentina y regresan justamente como con este contexto mucho más amplio. Me decían, para resumir, en Argentina se respira psicoanálisis en distintos contextos, distinto de pronto acá en Colombia, en donde creo que sí ha sido mucho más marcado este racismo epistémico y donde no se ha logrado permear otras esferas sociales, ¿cierto? Entonces sigue siendo un psicoanálisis muy de consultorio y que tal vez tiene posibilidades de ser transmitido en las universidades, pero allí justamente es donde me preocupa algo que está sucediendo en este momento, y es que las universidades están como casi que a merced de un discurso capitalista. Entonces están en una carrera por lograr o alcanzar las acreditaciones de alta calidad, y esta acreditación está justamente enmarcada en una lógica capitalista que es agresiva. Entonces, lo que no se publica en revistas indexadas no existe. En este momento estoy justamente por este pedido en la lógica universitaria, en el discurso universitario, que está permeado por este discurso capitalista. Estoy justamente tomando un curso de redacción de artículos científicos en donde me ha entristecido demasiado escuchar a un expositor de Simago, de estas revistas ranqueadas, decir es que el psicoanálisis es una ciencia marchita, casi que podríamos considerarle una ciencia muerta, ¿cierto?, en un público donde hay profesionales de distintas áreas. Entonces, yo también me hago la pregunta, ¿qué posición puede tomar el psicoanálisis para no solamente estar, para sobrevivir, digamos, como en las esferas de estas demandas en el discurso universitario? Me pregunto esto porque entonces pareciera que desde acá la posibilidad es mostrar, ¿cierto?, todos los desarrollos teóricos, y creo que hasta el momento, no sé qué podrán decirme, pues, Juan Carlos, pero hasta el momento lo que he pensado es que el psicoanálisis tiene posibilidades de sobrevivir en este discurso frente a este pedido tan capitalista, por vía del diálogo con otros saberes, por ejemplo, psicoanálisis y psicología, psicoanálisis y educación, psicoanálisis, sociología, no sé, pero sí me gustaría de pronto escuchar alguna otra opción. Y para terminar, cuando escuché a Sandra Vieira, esta frase de las personas de bien, los contextos en Colombia, especialmente ha sido usada por un partido político en especial, en donde se asumen más bien una posición que es paradójica. No se nota este asunto del ciudadano de bien, digamos que está más marcado en una lógica guerrerista, entonces en donde se excluye toda posibilidad de emancipación, de crítica,
digamos que esta frase de personas de bien ha sido usada más en una vía muy distinta, entonces me impactó un poco cuando la escuché, pero ya luego entendí en el contexto. Listo, quería compartirles esto, gracias. Sí, vos es que cuando te escuchaba hablar, recordé una anécdota personal muy, muy vieja. En el año 1965 yo tenía 23 años y entré a trabajar en el servicio de Goldenberg. Y entré de la misma forma, fascinado, maravillado, como un chico que llega a Disneylandia, ¿no? Y entonces tengo el recuerdo de que y un psicoanalista del grupo, un momento a lo mejor mucho mayor que yo, era que tenía 35 años, pero bueno, me puso una mano en el hombro y me preguntó qué es lo que yo quería hacer, a qué me iba a dedicar. Entonces yo le dije que tenía previsto dedicarme al psicoanálisis. Y él me dijo, mira pibe, el psicoanálisis está muerto. Desde el año 65 que a mí me vienen diciendo que el psicoanálisis está muerto. Y que ya se murió y que... y yo creo que es probable que en este momento, con la ofensiva de las neurociencias y en el avance, es probable que quede desplazado. Pero sí, y incluso me interesa menos la supervivencia del psicoanálisis como profesión liberal que lo que es la disciplina y el método que tiene al inconsciente como objeto de estudio. Y ese todavía no ha dado, primero, no hay ninguna teoría de la subjetividad que tenga la consistencia, la solidez que tiene el psicoanálisis, y el psicoanálisis todavía no ha dado respuesta a las preguntas que le dieron existencia. Así que por lo tanto tiene asegurado su lugar en el siglo XXI. Ahora, no podemos pensar también que va a depender de lo que hagamos los psicoanalistas. Obvio. Porque creo que ese es el compromiso y la responsabilidad ética también que nos cabe, ¿no? O sea, uno de los efectos, sin duda, en nuestra práctica para quedarnos secuestrados en los consultorios es un efecto de la dictadura, ¿no? Y demás. Pero creo que, bueno, esto de reunirnos y proponer a Amelia el psicoanálisis se enfrenta a la época y ponernos a hablar y podernos escuchar, intercambiar, bueno, es por lo menos un intento. No sé si puedo hablar. Sí, todo suyo. Bueno, vale, escuchando un poco a Jimena me remonto a la época en la que yo me decido por el psicoanálisis hace 15, 16 años en Colombia. Y creo que lo primero que me dijeron a mí cuando salí de la universidad era que no me podía dedicar a eso, ¿no? Porque me iba a morir de hambre. Y bueno, llevo 15 años. Muriéndote de hambre. Insistiendo, muriéndome de hambre. Entonces, he hecho existir el psicoanálisis de diferentes maneras, ¿no? Pienso que en Colombia hace falta el psicoanálisis aplicado, digamos así como lo han hecho ustedes en la Argentina, creando grupos de trabajo que permitan, por ejemplo, hacer pregunta en el estilo de los dispositivos también, y yo creo que ese es un trabajo que nos corresponde. También insistir en escribir, no importa que no estemos, digamos, en revistas que nos exigen. Conozco el trabajo, por ejemplo, de colegas como Jairo Gallo, que nunca dejó de insistir en escribir, así le tocara pagar, digamos, sus propios libros, que es una cosa que se hace también aquí en Colombia. Pero a punta de insistir, digamos, ha tenido muchas otras posibilidades y creo que así nos ha pasado a muchos de los que hemos insistido, incluyendo los profes de la Nacional, ¿no? Nosotros buscábamos
por ejemplo, hace 15, 16 años, hablen del Rocío Moreno, a Pío Eduardo San Miguel, porque ese era el único lugar donde existía psicoanálisis en Bogotá, pero íbamos hasta allá y no nos importaba que tuviéramos clase en otras universidades. Entonces creo que también es una lógica del deseo, es una lógica del deseo. Sí, Amelia. Sí, bueno, creí que Claudia se iba a referir a otra experiencia de un libro que está por salir. Bueno, yo he estado ahí metida con ellos en la investigación, con Claudia, con Catherine, con Gallo, y que tiene que ver con el psicoanálisis de la universidad y darse con pacientes y obviamente al no tener ellos un análisis, al no tener la preparación adecuada, pues terminan traumatizados, terminan terriblemente angustiados, etc. La universidad no les ofrece dispositivos adecuados, etcétera, etcétera. Bueno, creo que han hecho una investigación muy interesante. ¿Escuchan? ¿Una? En las prácticas universitarias, que bueno, es un libro que ha sido muy difícil de que se publique, pero es recoger, digamos, esa práctica en los estudiantes que necesita todavía, digamos, de otro tipo de dispositivos y que nosotros de alguna manera revelamos en la investigación. O sea, no es posible enfrentar a los chicos cuando ni siquiera ellos han pasado por un análisis. No lo decimos solamente en el campo psicoanalítico, sino incluso desde otras escuelas, ¿no? Que ni siquiera se preguntan, digamos, por qué le está pasando al estudiante. Y después, bueno, creo que el psicoanálisis en la universidad también corre riesgos a nivel de, por lo menos lo que yo veo en Buenos Aires, es que muchos que egresan de quinto año de la universidad se dicen psicoanalistas, porque se les ha enseñado demasiado. Han visto demasiadas materias con psicoanálisis, entonces ya se creen psicoanalistas. Creo que eso también es dañino, pero bueno, será cuestión de nosotros ejercer nuestra responsabilidad para ir zigzagueando en este camino de cornisa, que es defender la ética del psicoanálisis, y eso lo vamos a hacer, bueno, con el deseo, o sea, aceptando la falta y, bueno, hacia adelante. Pensaba, perdón, ¿no? No sé si... Sí, vamos. Sí, Patricia. No, y pensaba que la universidad es una institución más de aquellas en las cuales entrometerse el psicoanalista y bueno, y bordear, digamos, esa institución desde la ética del psicoanálisis, ¿no? Porque en muchas oportunidades ocurre que, bueno, se piensa que la universidad es algún lugar, digamos, con muros que no se pueden atravesar, que no se agujerean, ¿no? Y queda allí una cuestión como ya dada, y en realidad es un lugar más de esos a los que debemos animarnos, ¿no? Es parte de esa tierra y de ese fango en el cual, al cual atreverse. Le damos la palabra a Berenice.
gracias, buenas noches. Juan Carlos, agradezco el recorrido histórico, ¿no?, que me permitió entender nuestra posición subjetiva, incluso ante la época COVID, ¿no? Eso, a pesar de que tenemos un cataclismo mundial, me parece que es importante identificar que no le ha permitido a cada sujeto afrontar del mismo modo que está sucediendo, y no tiene las condiciones mínimas para hacer cuarentena, ¿no? Si alguien no puede quedarse en un confinamiento cuidadoso para su propia salud. Y bueno, desde aquí me parece que entonces sacar el psicoanálisis a la calle, salir a la calle, poner el cuerpo en otros espacios, da cuenta pues de lo que tú has podido hacer en tu práctica clínica, ¿no? Y por eso el recorrido teórico me parece que hace mucho sentido, desde pensar el decolonialismo de Quijano, la experiencia y la mirada de Fanon, el trabajo en Cuba. Desde allí, bueno, quería solo comentar que en México el levantamiento zapatista, que tiene que ver con los pueblos originarios del sureste del país, en Chiapas, un grupo de personas acercarnos a pensar la guerra, la muerte, el poder, que son que has podido mencionar acá, y cómo eso fue afectando a la gente de las comunidades, justamente con las intervenciones en frontera, como desde el lado de una solidaridad, pero más bien asistencialista, fueron presentados justamente por las comunidades indígenas en resistencia. El grupo que estaba ocurriendo, ellos tenían una mirada particular, una cosmovisión no hay experiencias, al menos en México, de gente que haya formado sí creo que hay la manera de pensar el mundo distinto a este acercamiento del discurso colonial, que va a someter fundamentalmente el deseo para mercantilizarlo, fetichizar precisamente nuestra existencia misma, y que, bueno, desde ahí parece que poder expresar y poner el cuerpo atravesado por una ética en un hospital, en un barrio marginado o en una comunidad de pueblos originarios, da cuenta de que el sujeto se pueda pronunciar frente a la vida o a un problema como el que estamos atravesando en este momento de diferente manera, o sea, singular, ¿no? Gracias. Bien, parece que vamos cerrando la noche, ya pasamos las 10 de la noche. Así que, bueno, les agradecemos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Nos seguiremos. Agradezco las intervenciones que han sido interesantísimas. Bárbaro. Nos encontramos el 8 de abril a las 20 horas en la PSI. Buenas noches y aplausos para Juan. Ahora sí pueden abrir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Bueno, a ver si quiere andar.